¿Qué tienen en común trotar un maratón y lograr metas financieras? Aunque no lo creas, esto tiene muchísimo en común. A veces pensamos que trotar un maratón es imposible, pero en realidad empieza un paso a la vez. En el episodio de hoy voy a entrevistar a una invitada muy especial, la doctora Erika Navas, que nos va a enseñar cómo entrenar tu mente para la gratificación a largo plazo. Una habilidad que te sirve muchísimo tanto para trotar maratones como para las finanzas personales. Erika, bienvenida. Estoy súper emocionada de que estés aquí. Me encantaría que te presentes rapidito a la comunidad de Simplemente Dinero, cualquier persona que esté escuchando aquí, que quiera conocer un poco más de ti. Cuéntanos de quién eres tú y cómo te metiste en este mundo de las carreras. Bueno, mi nombre es Erika Navas, como ya hemos dicho, yo soy médico venezolana, yo soy graduada en Venezuela como médico y especializada en el área de anestesiología y reanimación y anestesiología cardiovascular. Actualmente vivo en Estados Unidos desde hace casi 10 años y en el proceso de migración y de volver a entrar en el mundo o en la industria de la salud, me reinventé uniendo mi pasión y mis conocimientos de medicina en lo que hoy la gente conoce como doctora runner, que actualmente es el nombre que la mayoría de las personas me puede conseguir. Y esto me ha ayudado a mí a poder utilizar todas mis herramientas, no solamente herramientas de conocimiento, sino experiencias de vida y experiencias como corredora para poder hoy trabajar en lo que yo he bautizado como un programa, es un programa de entrenamiento muy completo que se llama Running Mind, que tiene todas estas cosas incluidas, pues la parte de la salud, el bienestar, coaching, performing coaching, la parte de running también y de entrenamiento físico, la nutrición deportiva, entre otras cosas. Y actualmente me desarrollo como asistente quirúrgico en un hospital aquí en la ciudad de Miami y comparto esta pasión por la medicina con mi pasión por ayudar a otros a través de la transformación que el running ha hecho en mi vida y que quiero que las demás personas también lo puedan experimentar. Qué increíble, Erika, me encanta. Creo que uno de los valores fundamentales que tenemos aquí en Simplemente Dinero es cuidar del bienestar integral. No se trata solamente de cuidar las finanzas, sino también cuidar de tu salud, que a fin de cuentas eso es la base para poder cuidar otras áreas de tu vida. Entonces, me encanta este tema de las carreras. Voy a compartir rapidito una historia personal que yo hace ya varios años, hace ya casi 8 años, empecé a trotar y realmente jamás pensé que yo lograría correr una carrera. O sea, yo jamás me consideraba muy atlética. Y un día que creo que no me estaba sintiendo muy bien, solo salí a correr a despejar mi mente. De la nada me di cuenta de que había trotado 9 millas. Y dije como que, wow, 9 millas. Creo que podría Bastante. entrenar para un medio maratón. Y entonces yo hice ese proceso de trotar para un medio maratón y eventualmente troté una carrera de 18 millas, pero es increíble porque fue algo que yo jamás me imaginé que lograría, o sea, yo que no me identificaba de esa manera y que muchas veces a mí me había costado, sobre todo en el ámbito del ejercicio, lograr, sabes, comprometerme a un régimen de entrenamiento. Entonces quisiera preguntarte a ti que sabes, correr un maratón no se logra de la noche a la mañana. ¿Qué has aprendido tú en el proceso de entrenar, que también aplica a la vida y a las metas que parecen imposibles? Mira, cuando yo empecé como running coach, eso ocurrió en el 2018, fue luego de correr mi primer maratón. Yo no entendía hasta ese momento lo importante que son los procesos de en muchísimas áreas. Cuando tú terminas un maratón, normalmente tú te sientes tan poderoso y tan capaz de hacer lo que sea, en el sentido de que todas las cosas, o sea, tú lo llevas a todas las áreas de tu vida. O sea, quiero comprar una casa, quiero comprarme un auto nuevo, quiero invertir en educación, quiero lograr sacar la certificación, whatever. Y Empezar una una de las cosas empresa. que la empresa me llevó a sentir ese poder o esa emoción fue terminar el maratón. Mucha gente dice, no, pero es que un maratón es mucho. Pero no, el tema no es correr el maratón en sí, las 26.2, sino lograr una meta de ese calibre te lleva a muchas cosas que tú tienes que en el camino hacer para poder llegar a que eso ocurra. Y en ese proceso es que ocurre la transformación de la persona. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona que no ha hecho nunca actividad física, bueno, yo hacía algo de actividad física, pero lo he vivido con mis clientes y alumnos, que nunca ha hecho una actividad física de ningún tipo, ni ha ido al gimnasio jamás, no ha hecho natación, ir de eso prácticamente estar en el sofá
a correr 26 millas, 26.2 o 42.195 kilómetros, es una cosa que inverosímil. Entonces tú dices, si yo puedo lograr esto tan inverosímil y tan astronómico, yo me puedo proponer hacer otras cosas, como por ejemplo, darle fuerza a mi negocio o lograr pagar todas mis deudas, por ejemplo. Entonces, lo primero que tú haces obviamente, es definir la meta. Y cuando defines la meta, cuando defines meta, tiene que tener una fecha, como todas las metas, como la técnica SMART. Tú defines una meta, tú ves que si la meta es alcanzable, es medible, todas esas cosas que mucha gente ya sabe, porque después de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, la gente está muy informada de este tipo de cosas. Ya tú tienes una meta definida, ponle fecha. En el caso de nosotros los corredores, nosotros definimos fecha cuando hacemos el registro. Cuando yo me meto en la computadora y pago mi registro en la maratón o en la carrera y tú tienes una fecha. Tú sabes que ese día es sí o sí va a ocurrir. Te toca Y no comprometerte a sabes, esa en ese fecha. momento, no sabes cómo va a ocurrir. De igual manera, sabes que va a ocurrir. Una de las cosas muy interesantes que me pasa en mis actividades de los sábados, de las corridas de los sábados, es que la gente me dice, este sábado va a haber playa terapia. Y yo le digo, la única forma que una carrera sea cancelada es por algo natural, una Un cosa huracán. sobrenatural que no la puede detener. Porque Sí. de hecho, yo he hecho 3 triatlones y mi primer triatlón, yo pensé que lo iban a cancelar porque había Mar de Leva y no fue cancelado por Mar de Leva. Wow. Ocurrió, lo que hicieron fue una estrategia diferente, cambiaron la ruta del nado, la cambiaron a favor de corriente en vez de contracorriente, porque en un principio era en un sentido y la cambiaron, entonces vieron hacia dónde iba corriente y cambiaron la ruta, nos mandaron inclusive un correo electrónico diciendo hay Mar de Leva, precaución, y vamos a cambiar la ruta de esta forma para que nos estudiáramos la ruta. Pero la carrera fue y ocurrió y la hice y se terminó. Otros casos muy interesantes tengo un cliente alumno que él corrió la ruta 66 a 4 o 5 años y no estaba previsto que iba a nevar. Y esa mañana cayó una tormenta de nieve. No Y una le tormenta tocó. severa, pero una tormenta de nieve y el maratón ocurrió. Y Wow. el maratón se dio y él lo terminó, obviamente con dificultades porque no estaba preparado para ese cambio climático, porque era una época del año donde no debía nevar, pero nevó y la carrera ocurrió. Entonces, Wow. este tipo de cosas es lo que no, yo le digo mucho a mis asesorados, es que pase lo que pase, tienes que pensar en que eso va a pasar, o sea, tiene que pasar. Y es un tema de visualización. Y en todo este recorrido como doctora Runner he aprendido muchísimas cosas y he empezado a creer en cosas muy interesantes como el tema de la visualización y la manifestación. Y la manifestación no es algo holístico o esotérico, es simplemente sentir y ver la realidad que está ocurriendo en otro plano físico cuántico en este momento y cómo voy a construir todo ese camino hasta llegar a ese punto o ese tiempo. Otro de los insights que les puedo decir fue que en una entrevista, hablando de organización de tiempo y todas estas cosas, mi entrevistada del podcast me decía, Erika, es que el tiempo no existe como tal. Y yo me quedé así como que, porque te voy a dar un ejemplo. Yo ahorita estoy a un tiempo específico, hora Miami, pero ella me dijo, yo estoy en tu futuro y tú estás en mi pasado. Mientras ¿Estás en estaba en Europa? España. Y es correcto, estaba en un tiempo adelantado al mío. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta que el tiempo es relativo. Lo importante aquí es cómo lo utilices y cómo te armes tu cajita de herramientas para que todas esas cosas en el tiempo que tú creas y que tú fabricas, van a ocurrir los hechos que tú quieres que sucedan, que son las metas, la meta final, el cruzar la meta del maratón, el comprar la casa, o en los profits de tu negocio, o los números, lo que tú quieras medir. Por eso es importante la medición. Y lamentablemente una de las cosas que no me agrada mucho, pero he aprendido a amar y a querer y a tener una relación mucho más armónica es el dinero y los números. Es algo que estoy trabajando todavía, no es algo que sea fácil por las creencias que nos imprimen desde chiquitos y sobre todo nosotros los hispanos, que todo es Claro. chiquitico, todo es pobrecito, todo es no sé qué. No nos enseñan a pensar en grande
y que pensar en grande es bueno y que a llegar a Ujú. un punto es bueno, sino tratan como que limitarnos. Y esas limitaciones nos ocasionan estos problemas para poder alcanzar metas y para poder desarrollar metas a futuro. 100%. Pero sabes que me encantan estas herramientas que estás brindando de la visualización, de la manifestación, de organizarte, de comprometerte a una fecha, porque creo que todo eso te permite tomar acción necesaria. Y creo que eso es sobre todo muy importante cuando estás empezando. Y bueno, durante todo el proceso, pero sabes que algo que sucede bastante, que lo he visto en muchas personas y en mí misma cuando hago ejercicio también, empiezo súper motivada, me visualizo, estoy súper emocionada, tengo mi plan que lo voy a cumplir, digo, por ejemplo, en plan de entrenamiento para una carrera. Digo como que, ok, tengo que cumplir esto tal día, que tal cosa. Y entonces al comienzo empiezas súper motivada y sigues y Totalmente. luego quizás no ves los resultados que te gustaría o quizás no lo puedes cumplir o digamos para una persona que por ejemplo quiere bajar de peso, está haciendo dieta y no baja o las carreras que quiere cumplir cierta distancia en tal día o en tal tiempo y no puede cumplirlo, entonces esa motivación como que desvanece con el tiempo. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿cómo podemos entrenar la paciencia y la constancia que son primordiales, sobre todo a mitad de camino cuando no estamos viendo sus resultados inmediatos? Fíjate, eso es algo que no le pasa, yo siendo coach, médico, todo, whatever, o sea, no sé qué, a mí me pasa. Yo actualmente tengo un rodaje mínimo. Ahorita cuando yo llamo rodaje mínimo es de 4 veces a la semana, máximo 3 veces a la semana de running, 3, 4 millas. Es un rodaje mínimo, mínimo. Para lo que Ojo, yo, todo eso es no, relativo. Para una persona que no trota, eso es por eso te bastante. digo, para mí, que soy una persona que solía entrenar un millaje de 45, 50 millas por semana, eso es un Wow, rodaje muy bajo. wow. Sin embargo, he aprendido a hacer las paces con ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas, estás obviamente motivado, obviamente estás fuego, que quemo. Sin Ujú. embargo, esa motivación es una de las cosas que yo le digo yo nunca le digo a la gente que no, y que no es posible y que no se puede. La pregunta que hago es, ¿cómo lo quieres hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a ir, no? Entonces, la primera cosa es tener bien clarito, 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 es el propósito para qué yo estoy haciendo esto. Por ejemplo, me llega muchísima gente, no te puedo explicar, por dos cosas muy puntuales para entrenar, para correr. Uno, obviamente la que tú acabas de mencionar, que es la más frecuente, que quiero bajar de peso. Muy pocos coaches de running hacen esa parte. Hay muchos coaches de running que te dicen, mira, si tú no has corrido nunca, yo no te puedo entrenar porque yo entreno a este tipo de personas. Yo no, Ujú. yo siempre le digo, ven, yo te acompaño, yo te ayudo, yo te llevo, porque claro, mi visión como médico es muy diferente. Claro. Yo pienso que todos los cuerpos son capaces de correr. La pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, fíjate, la gente dice, bueno, yo quiero bajar de peso y yo les digo, ok, vamos a empezar paso a paso por las cosas. Una cosa, este propósito, cuando la gente empieza a ver que los resultados son muy lentos, yo le digo, acuérdate cuál es la meta, acuérdate cuál fue la meta. ¿Para qué tú quieres bajar de peso? No es solamente bajar de peso, o sea, no es para qué quiero correr, quiero bajar de peso, no, ¿para qué quiero bajar de peso? Que me quiero Claro, ver como que ese bonita. propósito más allá. Exacto, porque es lo que va a encender la llama cada vez que se apague. Cada vez que esa llama se apague, eso es lo que te va a recordar y la llama se va a apagar y está bien que se apague. Hay que dejarla que se apague, porque se nota que esa estrategia ya caducó, esa estrategia ya no está funcionando, entonces hay que buscar una nueva estrategia. Eso lo dice en el libro del poder de los hábitos de Charles Duhigg. El hábito no se construye uno de la noche a la mañana como nos lo han, que yo también lo dije y lo pregoné muchísimo a los 21 días y todo el cuento. No, el hábito no se construye de esa manera. El hábito se construye uno con la consistencia en el Ujú. tiempo y con la práctica de herramientas y con el ensayo y el error de estas herramientas o de estas estrategias, mejor dicho. Y lo otro que ayuda a entender esto es que los hábitos no es que se van, es una sustitución de una actividad por otra. Por eso es que tú ves muy frecuentemente que el que deja de fumar comienza a comer, porque Oh, está no sabía. sustituyendo el hábito de fumar por comer dulces o comer comida de la calle o comer más cantidades, ¿verdad? Claro, estás O reemplazando el hábito de fumar. el que deja de comer dulces sustituye por
Otra cosa, por ejemplo, que empiezan a hacer ejercicio. Entonces, ves a esa gente que se inscribe en 7 millones de carreras todas las semanas y se lesiona. Y tú dices, pero ¿por qué te inscribes en tantas carreras? Porque estás sustituyendo una cosa por la otra. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Bueno, tienes que encontrar un equilibrio en esa sustitución también. Porque por eso es que la gente de fumar 3 cajas de cigarros se fuma una cuando quiere dejar de fumar y cuando ven que no le funciona, vuelven a las 3 cajas, porque no es que no, la frecuencia no es lo que se sustituye es radicalmente una cosa por otra cosa. Pero eso es un acto de conciencia que tú poco a poco tienes que ir desarrollando y obviamente necesitas a alguien que te ponga en el espejo, porque nosotros mismos no somos capaces de ver muchas cosas por nosotros solos. Por eso es que es importante que el coach tenga su coach. Claro. Yo en muchas oportunidades he tenido el mío. Tengo mi terapeuta también, porque nosotros somos, es muy difícil entrar adentro, valga la redundancia, perdón, entrar dentro de sí y ver cosas que por las cuales te vas a encontrar ese propósito y atarte a él y empujarte con él. Entonces lo que les Sí. estaba diciendo, mi rodaje es mínimo, porque ahorita tengo otros propósitos, tengo otra etapa de mi vida que está ocurriendo y eso está bien. Y eso está bien y es sano que haya una pausa. Sin embargo, sigo corriendo, no con la misma intensidad, sigo corriendo porque eso me sigue ayudando a mis propósitos. Ya correr no es para estar saludable solamente, ni estar en forma, ni bajar de peso, sino es para mantenerme consistente y tener un hábito que me ayude a mantener otras cosas de mi vida, a mantenerme consistente con los horarios, con las rutinas, a dormir mejor, a mantener mis niveles de energía, entre otras cosas. Entonces tú vas encontrando el para qué de esto y eso es lo que te va llevando a mutar y a ir mutando de motivación en motivación, porque una motivación inicial te lleva a otra motivación y esa te lleva a otra y a otra. Y al final del día el resultado se da, pero con una motivación completamente diferente a la que tenías en el principio. De igual manera está el resultado que tú querías. Esa es una de las cosas. Yo recomiendo muchísimo a la gente leer, sobre todo a mis alumnos siempre les mando eso de tarea, trato de empujarlas a eso y empujarlos a leer el libro de Charles Duhigg, que me deberían de dar comisión. A mí me Pero fascina es que ese libro. Me es un encanta. libro Es muy buenísimo. bueno. La gente suele leer Atomic Habits primero y Ujú. Atomic Habits es el manual de acción de Power of poder de los Habits. Sí, hábitos. sí. Entonces, yo les digo, léete poder de los hábitos primero y luego te lees hábitos atómicos, si Ujú. quieres, para poder encontrar la explicación de tus comportamientos que tienes en algunas áreas de tu vida y tú puedes empezar a conscientemente a cambiar y a tomar decisiones diferentes que te van a llevar de la repetición a finalmente establecer el hábito nuevo que tú quieres tener. Definitivamente. Sabes que me encanta todo lo que estás diciendo acerca de la motivación. La flexibilidad también es importantísima. Eso es Yo una creo de las que cosas. sí, yo creo que eso, o sea, como que viendo los paralelos con finanzas personales, muchas veces la gente se propone y dice como que, no voy a gastar nada este fin de semana. Y a fin de cuentas eso no es sostenible. O digamos que No. gastaron de más o quieren ahorrar cierta cantidad y no logran ahorrar cierta cantidad. Otra cosa súper importante es volver al hábito. O sea, si algún día no lograste hacer este hábito, o sea, del ahorro, de que quizás gastaste de más o lo que sea, no dejes el proceso entero porque cometiste un error, sino regresa a ese hábito. Y la flexibilidad también, como dices tú, a veces estamos en diferentes etapas. Es completamente distinto mantener tus finanzas cuando tú eres soltera, cuando no tienes hijos, versus cuando te casas, tienes una hipoteca, tienes hijos o mascotas, etcétera. O sea, como que no puedes tener el mismo nivel de exigencia cuando estás en diferentes etapas de tu vida. Entonces, ese autocuidado continuo, pero esta flexibilidad ayudan también a mantener una vida financiera saludable. Y bueno, en tu caso, de mantener estos hábitos de running, o sea, de correr y mantener hábitos saludables. Pero me encanta que hayas mencionado esos dos libros porque son dos de mis libros favoritos, sobre todo el de Poder del Hábito, Power of Me Habit. parece, Me yo me fascina. lo tragué. Yo al principio Sí, estaba como que es lento, el libro al principio es sí. lento y después como que dije, wow, me explotó y me lo devoré, me lo devoré. Cuando llegué a Atomic Habits fue como más lento porque ya venía del otro libro, pero igual fue bastante
bueno leerlo y como que ya tú como que asientas las bases del otro y Ujú. empiezas a actuar. Y tú dijiste algo muy interesante con el tema de de las finanzas, porque me pasó hace poco, que justamente de la flexibilidad que la semana pasada salí a cenar y entonces, oye, o sea, el estrés que me generó cuando llegué a mi casa, que después, o sea, yo pagué y todo el cuento, no sé qué, y después dije, oye, esto me va a descuadrar todo lo que tenía pensado para este mes, no sé qué, todo el cuento, no sé qué más, y después todavía no lo he superado, pero he dicho, pero es lo que me vino a la mente y digo, bueno, pero ajustate, ajusta, porque si puedes hacer ajustes y puedes lograr todavía lo que tú tenías pensado, no va a pasar nada, sí vas a poder. Y tratar de confiar. O sea, yo eso es un tema que he trabajado muchísimo este último año, de confiar en mí misma y en mi capacidad de generar recursos, porque ese es el lenguaje, esto que estoy hablando como estoy hablando, esto es un trabajo que yo he desarrollado durante ya casi 3 años, el lenguaje, de cómo me hablo, de cómo digo las cosas. A veces todavía tengo y digo cosas que van en función de la escasez, de la mentalidad de escasez y todo eso, porque he vivido toda mi vida, 40 y pico de años, he vivido mi vida pensando de una manera y actuando y hablando de una manera y de la noche a la mañana no voy a afianzar tanto eso. Sin embargo, trato de pausar y ves que hablo pausadamente es por eso, porque estoy pensando lo que estoy diciendo. Una de las cosas es confiar en que voy a generar nuevos recursos y que voy a lograr la meta que tengo generando nuevos recursos. Y la otra cosa es no que gasté, hice una inversión. Sí. Ese O dinero que usaste tu puse dinero. allí, ese uso que hice, ¿para qué lo hice? ¿Cuál fue el fin de ese dinero? ¿Qué fin tenía? Bueno, eso era porque eventualmente era un agarrado que yo quería dar, quería ser abundante en amor y expresar mi lenguaje de amor de esa manera con esa persona que mi amiga, que adoro y que estábamos en un momento especial y vulnerable y quería hacerle ese agrado de invitarla a comer. Entonces ya, fíjate, estoy hablando, te estoy diciendo eso cuando estoy analizando y ahí va bajando mi nivel de ansiedad y va bajando mi nivel de estrés frente a esa situación que se presentó el fin de semana. Parecería que Igual eres como lo de la alumna marca de... personal Sí, parecería que eres alumna de que estábamos Simplemente Dinero, hablando. porque eso es exactamente lo que yo enseño en mi coaching. O sea, es una de las cosas que enseño cuando doy coaching financiero, que se trata de no sentir culpa cada vez que estás, entre comillas, gastando el dinero. Y a mí no me gusta la palabra gasto, la utilizo porque es, digamos, lo coloquial y lo que la gente entiende, pero en realidad yo trato de cambiarlo a en qué estoy usando mi dinero. Y cada Ese es transacción que tienes tú buenísimo. es un intercambio de valor, a fin de cuentas. Entonces, y no tiene nada de malo usar el dinero, digamos, en cenas, cuando estás en restaurantes, en el cine, cuando estás con seres queridos, que a fin de cuentas, o hasta disfrutándolo, que a fin de cuentas el dinero no es solamente para, sabes, las necesidades que uno tiene para vivir o seguir generando ingresos, sino que también es para disfrutarlo. Entonces, la idea es llegar a una relación sana con el dinero, tener las herramientas adecuadas también para tomar decisiones informadas y poder balancear Sí, el disfrute y la necesidad a lo largo del tiempo. sí. Sí, pero sabes, otra cosa que te quería preguntar volviendo al tema de las carreras. Es que tú muchas veces en tu cuenta hablas de romper estereotipos, mostrar cuerpos de vidas reales y creo que en el proceso de lograr una meta, sobre todo a largo plazo, en tu caso tú hablas bastante de lograr trotar, o sea, correr un maratón, por ejemplo. Yo hablo de finanzas personales. Pero otra cosa que muchas veces nos detiene en este proceso de trabajar hacia una meta es la comparación. Ver que otras personas quizás empiezan al mismo momento que tú y avanzan mucho más rápido. Quizás pueden correr en un tiempo más bajo que el Esto tuyo pasa o mucho. más distancias. En finanzas es lo mismo. O sea, digamos que emprendes y no ves los resultados que otra persona que empezó después está teniendo otros resultados o que, no sé, estás invirtiendo o en la vida en general. O sea, sobre todo pasa con muchas mujeres profesionales que ven como que hay unas que quizás ya tienen casa, ya tienen hijos, ya están casadas, otras que siguen viviendo con sus papás, otras que están estudiando. Entonces es como que esta comparación constante y esto que está empeorado con redes sociales, que Es tú ves a terrible. cada rato todo, o sea, porque la gente solo publica lo positivo. Entonces, Claro. ahí te preguntaría a ti, ¿cómo podemos ser fieles a nuestro propio proceso sin caer en esa trampa de la comparación? Bueno, es que es durísimo. Yo lo vivo como coach, running coach, porque es que es un tema
de la historia que la gente cuenta de ti, más que todo. Y yo lo vivo muchísimo. El tema mira, tú sabes que industria es cruel, 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 cruel. La industria de la salud y el bienestar y el fitness. Cruel, cruel, cruel. Por eso es que yo hablo del tema de cuerpos reales y vidas reales. Para yo poder crecer como doctora runner, yo he tratado de mantener una imagen de un tipo que no logra tener éxito y no te deja tener éxito. Entonces tuve que hacer cambios de salud importantes en mi vida para yo poder decir, bueno, ahora que estoy haciendo una renovación de mi marca personal, yo dije, tengo como 3 años, 4 años que he bajado muchísimo esto porque tengo que trabajar en mí primero, pero de una manera intensiva totalmente para yo poder creerme mi historia que me estoy contando y me estoy creando en este momento para que las historias de afuera no me afecten. Un ejemplo clarísimo, mi esposo todo el tiempo dice, no tenemos una casa todavía, no hemos comprado casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero comprar una casa, quiero comprar casa. Cada quien tiene su tiempo para cada cosa. Esto va a hacer mucho ruido quizás en la comunidad financiera lo que voy a decir, pero tú tienes que verte qué es lo que tú quieres a largo plazo. Es decir, cuáles son tus valores como persona. Para mí lo material nunca ha sido una de las cosas importantes. A mí la parte, por eso es que mi relación con el dinero la tengo que trabajar, porque el dinero siempre lo vi como material, no lo vi como una energía, que es lo que estoy trabajando ahora, y como un recurso que me brinda y me abre oportunidades y me da cosas de las que yo sí tengo alineación con mis valores y que por eso es que el dinero le tengo que dar el valor que requiere. Pero para mí una casa, que la gente dice, no, tiene que ser importante, que cuando estés viejita, para mí una casa no es importante. Sigue siendo no importante. Sin embargo, es un vehículo que me va a dar que sí está alineado con mi propósito. Tuve mucho tiempo con el mismo carro, muchísimo tiempo, porque tenía un objetivo con ese carro, no se cumplió ese objetivo con ese carro. Entonces dije, ¿me quedo con el carro o evoluciono a un carro mejor? Entonces ahí donde viene cómo tú gestionas tus pensamientos respecto al dinero, a las finanzas, a tu riqueza, todo eso. Mucha gente me dijo que estaba loca porque de no pagar nada de carro, ahora estoy pagando un bill que no tenía. Y yo dije, no, es que no estoy pagando un bill que no tenía, estoy empujándome, asumiendo compromisos y responsabilidades, me estoy empujando a generar más recursos. Porque si yo me quedo estancada con el mismo carro, tengo dos opciones: ser consciente y generar recursos para derivarlo a otras cosas, o no hacer nada y quedarme estancada allí porque para no tener, como, o sea, como mucha gente dice, ay, no, para no tener gasto, para no tener gasto. Esa mentalidad de no tener gasto, no tener gasto. Entonces, eso es lo que te genera que tú te quedes allí y tú no sigas invirtiendo, tú no sigas evolucionando, tú no sigas avanzando. Tú sigas ahí en lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. No es que esté bien despilfarrar el dinero, sino es hacer movimientos estratégicos o cosas que te lleven a empujarte a ti a buscar esos recursos. Otro ejemplo, mira que estoy en un trabajo que no me están pagando lo que en este momento no me están pagando lo que quiero, tal. Entonces yo les pregunto a veces a mis asesorados mismos, porque eso influye en todo, o sea, en el estado de ánimo, en el entrenamiento y todo. Yo les trabajo todas esas partes, porque a veces, mira, Erika, que ahorita estoy preocupada porque mi trabajo, porque no sé qué, no me da cabeza para entrenar y tal. Yo le digo, bueno, ¿y qué estás haciendo tú para mejorar tu situación? ¿Hasta cuándo vas a estar en ese? Vivo escuchándote, ya tengo 3 meses escuchándote quejándote de tu trabajo, de que no te gusta, que no te pagan bien, de que no te sientes bien, de que ¿qué estás haciendo? Y eso fue lo que me pasó el año pasado, cuando di mi salto cuántico. Yo le digo saltos cuánticos cada vez que yo hago esos saltos de fe y esos riesgos grandísimos que la gente me dice que estoy loca y que admira mi valentía, que ni yo misma me creo que soy tan valiente y al final sí, soy súper valiente en asumir esos riesgos. Pero esos riesgos son los que te llevan a avanzar y a crecer, ¿entiendes? Entonces me salí de mi confort de 15 y último y me fui a otro estado a trabajar. Dije, bueno, lo que Dios quiera. ¿Qué es lo que yo voy a conseguir allí? Aparte de dinero, porque esa es la otra. Aparte de dinero, ¿qué más me va a dar esa experiencia? Me va a dar otras cosas que me van a llevar a otras cosas más arriba y más arriba y más arriba. Entonces, cada cosa va llevando a otra. No estoy donde quiero estar, pero esto, cuando tú no estás en un lugar donde no quieres estar, tú tienes que ver qué me está dando esto que me va a servir para llegar a donde yo quiero estar.
Entonces te va a hacer como que las cosas más amables para tú transitar ese proceso y decirte que estamos hablando del lenguaje, lo que estoy diciendo de trabajar el lenguaje es temporal. Esto no va a ser para toda la vida. Porque ¿qué pasa? Que me pasó en coaching cuando yo empecé a ser cuando yo me certifiqué en coach de vida, que mi mentor me enseñó. Cuando tú tienes en la mente algo, tú vas a empezar a ver esa cosa en todos lados. Ujú. Como me pasó a mí con el carro que tengo ahora. Yo quería ese carro, no Lo ves en sabía todas cómo, partes. pero lo veía en todas partes. Igual con el trabajo, quiero trabajar en tal parte. Entonces veo el logo, ahorita veo ese logo en todas partes. Peor con el algoritmo Veo de el logo de Instagram, ese, que te muestra cada rato parece algoritmo lo que de te Instagram. interesa. No me pasa en Instagram, pero me pasa, o sea, me pasa que empiezo a verlo en todas partes. Y me da risa porque ese carro lo veía en todos los modelos y en todos los colores. Y decía, así la quiero. No fue exactamente como la pedí, como la quería, pero yo puedo construir y lograr la que yo quiero. Por ejemplo, me pasó cuando la vi el año pasado, antes de irme a Utah, yo vi el carro exactamente como me gusta como quería tenerlo. Y cuando lo saqué del concesionario, todavía tenía la osadía de decir, todavía no es lo que yo quería. Y decía, pero qué privilegio tienes tú de hacer esto también, porque el Claro, agradecimiento es muy importante. sí. Ya va. Bueno, pero si no es, esta no es exactamente la que tú quieres, construye la que tú quieres. Convierte esta en la que tú quieres. Ujú. Le compré los forros de los asientos. Y eso fue un cambio total. Cuando le vi la camioneta con los forros, dije, no es el color que yo quería que la que vi, pero se parece a la forma que yo la vi, en la forma en que estaba construida esa camioneta. Y Qué ahora me siento chévere. súper bien, ahora me siento súper cómoda con mi carro, me gusta, digo, qué linda se ve, entonces ya estoy maquinando qué otro accesorio va para que se parezca más a lo que yo quería tener. Y sabes Claro, no que la voy a llenar de cosas, ¿no? Pero ahí sí. cuando estás describiendo todo este proceso, es básicamente lo que mencionaste al comienzo de la visualización. O Ujú. sea, mencionas algunas cosas, pero quería recalcar algo importante que mencionaste y que yo siempre, siempre le enseño a mis alumnos, que finanzas personales es muy personal. Entonces, si comprar una casa no es una meta que a ti te llena, no está alineado a tus objetivos, a tus valores, entonces no es necesariamente algo que tú tienes que hacer. La Y otra te cosa que te tienes iba a que decir, reconciliar con eso, disculpa que te interrumpa, te tienes que sí, reconciliar con eso, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te digo de las historias que te cuentan alrededor? O sea, toda la vida te han contado que tú tienes que llenar un checklist. Me claro, tengo que sí, sí. casar, tengo que tener tantos hijos, tengo que tener un perro así, tengo que tener una casa de esta manera, porque yo lo hice, yo lo tuve. Ujú. Y ese checklist me llevó a tener mi primer episodio depresivo mayor súper fuerte. Lo siento mucho. Súper, súper fuerte porque te genera una frustración enorme y si tú no sabes gestionar esa frustración puedes terminar enfermo, te Claro, puedes enfermar. Entonces claro, es importante, es súper importante es tener claro. Y si tú estás, o sea, no dejes que la gente te diga, pero ¿por qué no quieres? O sea, porque te lo van a cuestionar, claro. Y ahí te volvemos a lo la van a comparación que estábamos cuestionar, mencionando. te lo van a cuestionar y te van a hacer sentir mal inclusive por no pensar igual que la media. Entonces, eso es súper importante, o sea, estar bien claro y respirar profundo muchas veces y estar bien claro que si es eso la verdad lo que tú quieres o pues vas a seguir tus propias líneas o vas a seguir líneas de otras cosas. Lo importante es que te dé paz. Cada vez que tú escuchas un mensaje, revísate que sí antes aquí, el gut, como dicen los gringos. El Ujú. gut es muy importante, la intuición te lo va a decir. Confía en ella, que siempre te va a decir a dónde tú vas a caminar, que es lo que yo, el ejemplo del carro. Yo no Claro, sabía en ese momento cómo demonios yo iba a pagar esas cosas, todas esas cosas que están pasando. Y han venido, porque cambios en mi trabajo han ocurrido y todo eso que me descuadraron todo. Y dije, verga, invertí en este bien ahora y en el trabajo me hicieron este cambio que me descuadra todo lo que yo pensaba que yo ser, pero igual soy capaz. me encanta Soy eso, capaz, porque soy capaz. sí, sabes que algo que yo me enfoco muchísimo en enseñar a mis alumnas es, no se trata de siempre tenerlo todo bajo control, sino se trata de tener la autoconfianza de que vas a poder salir adelante sin importar los cambios en la vida, porque en realidad la vida a cada rato tiene cambios, o sea, cosas inesperadas y la idea no se trata de que
Por ejemplo, que seas millonaria de la noche a la mañana. O sea, si quieres ser millonaria, chévere. Pero se trata de que si es que hay algún percance, si algo sucede, si llegas a perder tu dinero, sea lo que sea, te cambian del trabajo, tienes alguna cuenta por pagar alta que no te esperabas, etcétera, que tú sabes salir adelante, que tienes esas herramientas. Eso, de hecho, tiene un nombre que es la autoeficacia financiera. Y es Mira, supremamente importante y es justamente lo que yo trato de enseñar en Simplemente Dinero. Y sabes, te quería hacer otra pregunta relacionada a, sabes, el proceso de lograr estas metas a largo plazo. Hemos hablado muchísimo de la visualización, de tomar riesgos, sabes, creer en ti. Digamos, en el momento en el que una persona está trotando un maratón, son 26 kilómetros. Perdón, ay, bueno, 42 kilómetros, 26 millas, y es 26 millas, larguísimo. 42 kilómetros. Sí, 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 es larguísimo. Entonces, en un momento, o sea, cuando estamos trotando un maratón y hay momentos de cansancio y dudas y puede que estés a mitad del camino y dices, ya no puedo más o yo Es no puedo hacer horrible. esto y empieza como que esa negatividad a mitad del proceso. Y es algo que si dejas que eso te consuma, es muy fácil parar. Entonces, ¿qué herramientas tienes tú para superar estos momentos de duda y seguir trabajando hacia las metas a largo plazo, aunque sean difíciles? El tema aquí es el plan, hacer un plan de entrenamiento, porque el plan de entrenamiento no es nada más físico. Ujú. Justamente de lo que tú estás hablando, estaba hablando con una de mis alumnas que va a correr maratón pronto, es su primer maratón. Ella es uno de los casos que te digo de que empezó de cero, cero, cero. También es una persona que le dijeron que no iba a correr nunca en su vida Wow. porque tiene doble cirugía en cada rodilla, una cirugía en cada rodilla, una tiene dos cirugías en esa rodilla y le dijeron que ella no era candidata para hacer running porque era muy, muy riesgoso para ella. Y yo Wow. le dije, ¿cómo lo hacemos? ¿Quieres intentarlo? Entonces es un caso de éxito. También hay otros casos de éxito que tengo con alumnas con escoliosis que el médico le decía, ni siquiera puedes tener hijos, ni se te ocurra, Wow. porque el peso de un embarazo es terrible para tu Para columna, la es espalda. para la espalda y cosas así. Entonces, con estas personas, ¿qué hemos hecho? ¿O qué he hecho? Porque soy yo nada más. ¿Qué he hecho? Un plan. Es un plan de trabajo, un plan de entrenamiento. Hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, pasado voy a hacer esto. Hay tanto para hacer eso. ¿Qué pasa? Que en ese plan de entrenamiento tú entrenas la mente también, porque no es lo mismo correr 5 kilómetros a que correr 10, 15, 25, 30, 42. Claro. Y ese plan es progresivo. Es como el famoso, tú lo debes conocer mejor que yo, la famosa técnica del ahorro que tú una semana pones 10, luego pones 20, luego pones, o sea, vas pagando deudas y ese dinero que invertías en pagar la deuda, ya pagada esa deuda, lo inviertes en meterlo en los ahorros. Más o menos es así. O sea, tú comienzas con una cuota muy pequeña de tiempo y de entrenamiento y entonces tu mente se va adaptando a esos largos periodos de corrida progresivamente. O sea, tú no puedes venir de correr una milla a correr 26 de un día al otro. Claro, claro. O sea, y de hecho estamos hablando y yo de eso. Yo le digo, acuérdate que tienes que tener mucha paciencia porque son 26 millas y los pensamientos se acaban. Son 11 maratones, 12 maratones y los pensamientos se acaban. Y he tenido crisis existenciales durante los maratones, sí. ¿Y qué haces en esos momentos si estás en el medio de una Mira, carrera? en el primer maratón no tuve crisis existencial, gracias a Dios. En el segundo sí, porque no estaba preparada a correr más de 20, o sea, mentalmente no estaba preparada a correr más de 26.2 y la ruta tenía un delay de 3 millas, o sea, en total 29. Pero cuando yo corrí, llegué a la 26, el reloj tocó, o sea, porque tú programas tus cosas, tú haces una cantidad de cosas y programas, y una de las cosas que estaba programada era el reloj, tenía como que la fecha de la carrera ahí, cuánto iba a correr, el tiempo, todo el cuento. Y cuando me pitó 26, yo me di cuenta, me faltaban 3 millas todavía, y tenía ese día, una amiga corrió media y yo corrí full, y ella me estaba esperando en el finish line, y vio en el tracking que yo me detuve. Yo venía muy consistente, muy bien, y de repente, ¡pum!, me paré y me llamó para ver si era un tema de delay del tema de internet, que no estaba, el GPS no estaba generando movimiento, o era que yo
una lesión o alguna cosa, me había caído, puede pasar muchas cosas. Y le dije, no, llorando, frustrada, no, ya terminé de correr las 42 kilómetros y todavía no he llegado. Hay un delay, hay un delay, hay un delay. Lloraba, lloraba, lloraba. Y ella me dijo, Erika, ya corriste 42 kilómetros y te vas a poner a llorar por 5 piches kilómetros. O sea, piches 5 kilómetros, tú corriste ya 42. Llevas 4 horas y pico corriendo. Una locura. No te cuesta nada correr 5. Tu cuerpo puede correr 5 más. Y yo, ok, como que me hizo como un cortocircuito a lo que me dijo. Y ella me dijo, te voy a acompañar en la llamada. No hables ni nada, respira profundo, arranca de nuevo, resetea el reloj, arranca y yo te voy a ir acompañando. Y empecé a correr de nuevo y me comenzó a orar, porque ella me iba llevando el tracking. Cuando yo estaba llegando, que me faltaban 100 metros, comencé a llorar, a llorar, a llorar, porque la oración, los que creemos en esto, la oración es muy fuerte, ¿no? Hay gente que la oración la puede llamar de diferentes formas. Se puede Ujú, trabajar de diferentes maneras. Puede ser la meditación, puede ujú, ser la oración, puede ser la respiración consciente. ujú. Sin embargo, es como que tratar de salir de ti para tú poder ver si físicamente tienes algún problema o es que realmente esto es lo que La está mentalidad. trabajando mal en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí fue cuando yo entendí que es algo que le digo yo a mis alumnos y se lo voy a decir a tu comunidad, lo que lo vuelvo a repetir. ¿Qué historia te estás contando? ¿Qué es lo que te estás diciendo? Súper importante. El cerebro, biológicamente hablando, físicamente como médico, el cerebro genera pensamientos por respuestas ante estímulos específicos. Todas esas carreras son una agresión física. No lo puedo negar, eso es una agresión física, meterte 42 kilómetros corriendo en forma continua. Es verdad, Sí, un montón. es una agresión física, no lo puedo negar. Es una agresión física consciente, masoquista. Sin Ujú, embargo, el cuerpo lo lee, el organismo lo lee de esa manera. Si tú conscientemente empiezas a generar órdenes y pensamientos, tu máquina, para que éste pueda generar los procesos fisiológicos que van a dejar que esa máquina pueda seguir funcionando hasta donde tú la lleves, vas a correr muchísimo más de lo que tú te imaginas. ¿Cómo hacen los ultramaratonistas que corren 100 kilómetros, 50 kilómetros o más? qué locura. Porque gestionan sus pensamientos y sus Claro, cargas energéticas de manera eficiente. Esto es igual, es una gestión de pensamientos y de energía que tú tienes que tener. Entonces, el plan es fundamental para tú aprender a gestionar esas cosas. ¿Cómo lo gestionas? Bueno, te va a dar, como digo, le digo yo a mis alumnos, te va a dar la chiripiorca, la cortocircuito cuando yo te diga que de 1 kilómetro tienes que correr 2. Que parece tonto, 1 kilómetro, pues si 1 kilómetro va a correr otro kilómetro. Pero cuando tú estás comenzando, que tú apenas corrías es un 200 metros montón. y te ahogabas, Es el doble de lo que es estabas horrible, corriendo, claro. es horrible. Yo trato de la gente que está iniciando de hacerlo por tiempo para aumentarle de 5 minutos o de 2 minutos. Ujú, Igual se sienten que se van a claro, morir. Dicen que se van a morir porque 1 minuto es muchísimo para una persona que no tiene el músculo. claro. Igual pasa con las finanzas. Una persona que no sabe ahorrar, que nunca ha gestionado, nunca ha hecho un presupuesto, que nunca ha pensado que el dinero es bueno, obvio que cuando tú le digas, no estás gastando, estás invirtiendo, Claro, te hace cortocircuito. cortocircuito en la cabeza. Y eso pasa en todas las áreas de la vida. Una cosa a la vez, un paso a la vez, una mínima cuota adicional, lo que mucha gente llama la milla extra, el 1% Ujú, extra. O sea, le han dado sí, miles de nombres, pero al final es lo mismo. sí. Es lo mismo. Es el extra mínimo que te va a ir poco a poco llenando el vaso. Entonces, cuando tú estás gestionando tus pensamientos, así sean 5 kilómetros o 42, los pensamientos se acaban porque no estás acostumbrado a gestionarlos. Ujú, Y otra cosa que pasa mucho es que el running parece que no es, pero es muy solitario. El tema de las finanzas también, las finanzas personales, son muy claro. solitarias. ¿Por Ayuda a qué? tener comunidad. Porque tú tienes que
o sea, tus gastos son tus gastos, tus ingresos son tus ingresos, tu presupuesto es tu presupuesto, si tú vivas en pareja o no. Tú tienes un Ujú. presupuesto con tu pareja, pero al mismo tiempo tú tienes un presupuesto propio. Propio, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estar tú contigo solamente es abrumador, Ujú. es terrifying estar solo con tus pensamientos. Entonces, mucha gente no corre porque le tiene miedo a enfrentar sus propios pensamientos Sí. y está solo consigo mismo durante Ujú. horas Ujú. enteras. Porque así tú corras en grupo, no todo el mundo corre al mismo ritmo, lo que hablamos, no todo el mundo corre al mismo ritmo, no todo el mundo llega al mismo ritmo, no corre mismas distancias y no todo el mundo tiene el mismo objetivo. Ujú. Todos vamos a correr Chicago, pero no todos vamos a correr Chicago en 4:30. No todos Claro. vamos a terminar Chicago en 3:30. Yo quiero hacer PR, el otro no, el otro quiere terminar, el otro no se quiere lesionar. Entonces, cada PR, quien personal tiene, record, a propósito, para los que no, no saben esto. perdón, No, no, sí, personal tranquila. record, tu récord personal. Entonces, Sí, cada sí, quien tiene un objetivo claro. diferente, pero lo importante aquí es lo que rescato nuevamente. Yo hablo muchísimo, no me pierdo un poquito, pero yo regreso, tranquilo. Es el plan de Sí, trabajo. Y sí. finalmente, lo más importante que yo aprendí en mi proceso, y no es porque yo sea coach ni quiera vender servicios ni nada por el estilo, es el acompañamiento. Eso es una inversión invaluable. Uno tiene que invertir en el acompañamiento. Nosotros no somos expertos en todas las áreas. Eso es el que te diga, yo me la sé toda, yo sé de todo, yo veo videos de YouTube, yo aprendí. No, no, no. Cada quien ha forjado una experiencia en una área y eso es respetable. Y hay que entenderlo y hay que pedir ayuda. Mucha gente se inscribe en los maratones o se inscribe o o quiere comprar una casa y lo quiere hacer por su cuenta. Y no funciona así. Para comprar una casa, tú buscas un broker, buscas un realtor, Claro. ¿verdad? Eso es un acompañamiento. Eso es un acompañamiento. El realtor es tu coach Ujú. para comprar tu casa, o un financista, o un coach de finanzas, pero tú Ujú. te vas, porque tú no sabes cómo es el proceso de comprarte la casa. Sigo hablando de la casa no porque tenga el tema con mi Claro, esposo, es sino que es como que un es ejemplo como el de una ejemplo meta a largo como que plazo, la paralelo, meta sí. grandísima que toda la gente tiene aquí en todas partes del mundo, ¿no? Pero igual pasa con esto. Ah, yo quiero correr un medio maratón, una maratón. ChatGPT te puede dar el entrenamiento, pero no te va a dar el acompañamiento. ChatGPT te puede decir los pasos que puedes seguir para comprar tu casa, pero no te va a dar el acompañamiento, porque van a pasar cosas en el proceso. Y esa flexibilidad que te da el acompañamiento no te la va a dar ninguna receta de cocina. That's it. Igual pasa, no sé si ustedes han visto los programas de concursos de cocina, a mí me encantan. Porque ahí tú ves todo, ahí tú ves, puedes ver muchas cosas entre líneas, ¿no? Del ser humano, del tema de los procesos, de cómo todas estas cosas que estoy hablando, tú lo puedes ver fácilmente en un reality de eso. Tanto las bondades de la gente como las miserias de la gente. Todo. Pero siendo objetivo, tú puedes ver cómo la gente, a pesar de tener una receta que le ponen para que haga la competencia como tal, que tienen que hacer un plato X, no sé qué, ellos siempre tienen su toque personal. 100%. Siempre son Siempre diferentes los platos. hay un ingrediente extra o menos, o hay una forma de hacer la receta, que el sabor es muy parecido, sí, pero no puedes replicar la receta completa, exacta, 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 exacta. Es muy difícil, porque cada quien tiene su estilo personal. Y seguimos con el tema de que es personal. Finanzas, personales. Entrenamiento, personal. Personal, Todo es claro. personal. Aparte, bueno, de lo que la demás gente dice, sí no es personal. Pero sí, 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 las cosas tuyas tienes que ser muy, muy, muy flexible en entender de que tu proceso no va con lo de los demás. Sí. Y el lenguaje, lo que te dicen, cómo tú lo recibes y todo eso. Sí, sabes que me encanta que mencionas un montón de herramientas para salir de de esta negatividad, de estos pensamientos. O sea, hablas del plan, hablas del acompañamiento, que es súper importante, hablas de la espiritualidad. Creo que son herramientas que ayudan muchísimo. Yo también te comparto que ayuda muchísimo tener una comunidad, no hacerlo solo. Es Sí, parte sí, sí. del acompañamiento. Por eso mucha gente logra trabajar y avanzar en sus finanzas personales cuando se une a un programa de finanzas personales. En todo caso, se nos Sí, está acabando el totalmente. tiempo. Quería preguntarte si tienes un consejo para una persona que nos está escuchando que quizás está dudando de inscribirse a una carrera, de empezar con el running o de lograr una meta a largo plazo. Solo un consejo. ¿Cuál sería ese consejo? Bueno, les voy a decir mi lema, que siempre lo digo. Salió en un programa de radio que yo tenía, estaba hablando
con un invitado y quería decir una frase que todo el mundo siempre dice, pero yo le hice un cambio porque yo con los refranes y las frases soy un poco disléxica, pero se quedó como parte de mi lema, que es, no es llegar más rápido, sino más lejos. Me That's gusta. it. Cada vez que se me olvida mi objetivo, mi propósito, yo trato de rescatar esta frase para mí y digo, Eric, acuérdate, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Eso va a pasar, tranquila que va a pasar. Ahora, si no está pasando, ¿qué es lo que estoy haciendo que no está pasando? ¿Y cómo puedo hacer que pase? ¿No? Hacer lo que llaman responsabilidad propia, o sea, tomar la responsabilidad, que es algo que yo hablaba mucho con mi terapeuta. Rápidamente, sé responsable de ti, vuélvete adulto, el adulto del niño que está dentro de ti y que necesita atención, atiéndete. Sé tu adulto, sé tu mamá tú misma, sé tu papá tú mismo, sé tu tío tú mismo, sé tu advisor tú mismo, pero trata de atenderte para que tú seas responsable, te vuelvas responsable. Yo he sido muy responsable en mi vida, no lo puedo negar, en mi vida adulta, muy responsable con muchas decisiones. Al mismo tiempo me doy cuenta de que esa responsabilidad me ha llevado a errores que he tenido la responsabilidad de aprender de ellos y de asumir que fue por mis decisiones y cómo yo puedo lograr que eso cambie para no repetir. Porque a veces uno pasa que el tema de no asumir la responsabilidad te lleva a repetir el mismo error una y otra vez. Sí. Y a quedarte Así en que un loop que te chupa. así que me encanta que nos dejas con estos dos mensajes de seguir lejos, no necesariamente más rápido, y tomar el accountability y responsabilidad por tus decisiones. Y Camil, gracias por tu tiempo, te agradezco un montón. Voy a dejar tu información en la descripción de este episodio para que te puedan encontrar si alguien quiere encontrarte después de escuchar este episodio. Gracias también a las personas que escucharon este episodio y nos vemos en un siguiente episodio de Libertad Financiera. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias por tu invitación y espero que las herramientas les sean muy útiles para lograr sus metas financieras. De seguro que sí. Gracias, Erika. Chao, chao.